Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. Hoy vamos a hablar de math rock, específicamente de la banda Don Caballero. ¿Qué es el math rock? Math rock es un género surgido de las entrañas del post-hardcore. Si tomamos el post-hardcore, lo hacemos incluso más complejo, con mucha más propuesta rítmica, obtendremos algo parecido al math rock. A menudo se atribuye su creación a la banda Slint, que publicó este disco seminal, Spiderland, el cual ya reseñé, y que no solo fue antecedente para el math rock, sino a su vez para el post-rock, un disco adelantadísimo a su tiempo. Pero en los 90 empezaron a aparecer bandas que sofisticaron esa fórmula y nos presentaron un tipo de rock rítmicamente complejo, a veces muy hardcoreero, porque como les digo, surge de las entrañas del post-hardcore, a veces muy agresivo, a veces muy ripero, pero especialmente con algo que a los nerds musicales les encanta, y es los tiempos raros, las signaturas de tiempo poco convencionales, la polirritmia tal vez en algunos casos. Vamos a ver en Don Caballero cómo muchas veces eso se da, y aunque hubo multiplicidad de bandas de math rock, el elemento común era ese. Muchas veces las guitarras están, dependiendo de qué tanto hardcore tengan, muchas veces las guitarras están más para hacer ruidos, para hacer armonías raras, bizarras, como muchas veces el caso de Don Caballero, que para hacer rifeos intensos. Había bandas que sí combinaban el math rock con el post-hardcore de una manera más integral. Shellac, por ejemplo. Por lo demás, las bandas de math rock hacían rock matemático, de allí el nombre, math rock. Sin embargo, lo que me gusta de muchas de estas bandas, y particularmente lo que vamos a encontrar en Don Caballero, es que por hacer música rítmicamente compleja, no nos vamos a olvidar que estamos escuchando un disco de rock, que estamos escuchando todavía rock, y un género surgido del post-hardcore. No es jazz, ni son ejercicios de improvisación libre, es math rock. Entonces, hay mucho groove, hay rifeo a veces, en muchas bandas vocalizaciones muy expresivas, pero en el caso de Don Caballero nos vamos a encontrar una banda que decidió hacer un math rock puramente instrumental. Nada de vocales, nada de diálogos, nada de spoken word, nada de nada, simplemente guitarra, bajo y batería. Don Caballero fue una banda formada por allá en el año 1991 en Pittsburgh, Estados Unidos, liderada por el grandísimo baterista Damon Che. Y en esta ocasión nos vamos a concentrar en sus discos clásicos. Vamos a ver cuáles son las características de cada uno de sus discos seminales, que a mi modo de ver son los tres primeros. Su disco más clásico, el tercero, What Burns Never Returns. Por supuesto que es el disco a menudo al que se va cuando se trata de hablar de math rock, cuando se trata de hablar de Don Caballero, porque Don Caballero fácilmente es la banda más emblemática en la historia del género. Debo decir que no es la más accesible, precisamente porque no tiene vocalizaciones ni nada de esto. Pero aún así, me parece que es una banda perfectamente disfrutable, aunque la aclaración está que esto es rock para nerds. Ya basta de esto, no veo bien. Mucho mejor. El primer disco de Don Caballero fue publicado el 10 de octubre del año 1993 y se llama For Respect. Es un disco bastante temprano en el género, prácticamente no se había desarrollado, no habían aparecido las expresiones grandiosas de bandas, por ejemplo, como Polvo, entre otras. En For Respect nos encontramos un math rock bien tocado, bien ejecutado, pero a mí me parece que este disco todavía no pasa de ser un disco muy, si se quiere, tradicional de math rock. No es todavía un disco tan arriesgado como nos lo iba a presentar Don Caballero en discos posteriores. Yo creo que una de las características de este disco es que es el disco en el que más rifeo hay. Una canción como Rocco, por ejemplo, nos presenta un rifeo tan feroz, tan denso y tan maligno que prácticamente es un riff base de metal, me parece a mí. Tenemos canciones como New Laws, donde nos encontramos un math rock que va jugando mucho con las atmósferas también, con pasajes como más meditativos, más orientados al bajo, aunque no hay mucho de eso, debo decirlo. Por supuesto, también además tenemos todo lo que caracteriza al math rock: complejidad rítmica, riffs intrincados, canciones que no se comprometen con un solo sonido, con un solo motivo, sino que van explorando distintas
pasajes y distintas facetas. Es un muy buen disco de math rock, sobre todo por el hecho de que es muy temprano, pero a mi parecer lo mejor estaba por venir. Porque en septiembre del 95, Don Caballero publicaría su segundo álbum de estudio, llamado Don Caballero 2. Y este disco es mucho más jugado, mucho más arriesgado, y personalmente es mi disco favorito de la banda. En Don Caballero 2 nos encontramos todos los buenos elementos de For Respect, la complejidad rítmica, muchas veces los riffs intrincados o las armonías raras, la estructuración poco tradicional de las canciones en las que no nos vamos a encontrar simplemente motivos repetitivos. Pero además de esto, en Don Caballero 2 nos vamos a encontrar que hay fragmentos que se dedican directamente a hacer ruido. Tenemos por ejemplo la segunda canción, Please Tokyo, Please This Is Tokyo, que es una canción larguísima de 11 minutos, y la última parte, los últimos 4 minutos más o menos de la canción, son puro ruido, son como distorsiones con mucha saturación, que se dedican simplemente a crear una especie de noise atmósferas incómodas. Por otro lado, Damon Che aquí hace una labor fenomenal. Ya por sí uno de los mejores bateristas del rock a mi modo de ver. Ya en For Respect había mostrado gran parte de su talento, pero a mi parecer acá la rompe completamente. Si tomamos por ejemplo la tercera canción del disco, P.P. Angeles, vemos que este tipo está rajándose, verdaderamente rajándose en ejecución, en redobles, en expresividad. A veces pareciera un pulpo más que un ser humano. Repeat Defender, la cuarta canción, también tiene mucho de esto. Y de hecho en esa canción a la mitad, que también es una canción larguísima de 11 minutos, a la mitad hace un redoble de lo más salvaje que he escuchado en mucho tiempo dentro del rock, y posiblemente el fragmento más salvaje de la carrera de Don Caballero. Aquí las canciones entonces son más ambiciosas, tienen elementos de noise, muchas son mucho más agresivas, tienen elementos de post-hardcore, varias canciones largas, y en suma hacen un disco muchísimo más ambicioso, muchísimo más amplio, muchísimo más complejo a mi modo de ver. Este disco es de math rock, pero tiene post-hardcore, tiene noise, me parece a mí, tal vez tiene hasta progresivo, una verdadera joya del math rock. Sin embargo, es un disco denso, un poco, algo difícil de escuchar, por todos estos elementos que nos presentan, y por el hecho de que, insisto, no tiene vocales, y para muchos el hecho de que una banda, de que un disco, de que un género no presente vocales, y sin embargo nos presente toda esta cantidad de información, puede ser algo denso de escuchar. Sin embargo, en junio de 1998, Don Caballero publicaría el que para muchos es su disco seminal, que es el disco What Burns Never Returns. Y la ventaja de este disco, a diferencia de los precedentes, es que es más accesible. En este disco ocurre, yo creo que la banda da un movimiento curioso. Por un lado, más que en los discos anteriores, el instrumento principal es la batería. No son las guitarras, no es el bajo, es la batería. La mayor parte de estas canciones que componen este disco es la base rítmica, la que va como jalonando y le va dando variedad a las canciones, como que las va llevando para cada uno de los costados que quiere presentar Don Caballero. Damon Che hace una labor fantástica en ese sentido. Las líneas de guitarra entonces están muchas veces más haciendo sonidos, presentando arpegios bizarros, a veces en bucle, algo repetitivos, mientras que la base rítmica está dando vueltas para todas partes. Y sin embargo, el movimiento curioso que les menciono es que no es un disco que suena tan abrasivo, no es un disco que suena tan rítmicamente complejo y denso. Yo creo que la ejecución rítmica es incluso más sofisticada en Don Caballero 2. Aquí lo que sucede es que creo que las guitarras dan un pasito atrás, la batería se pone un poco al frente, pero no hace tampoco, no florea tantísimo como en muchos pasajes de Don Caballero 2. Tampoco que hay elementos tan de noise, tan abrasivos en ese sentido. Entonces es un disco que termina siendo hasta más limpio, más accesible hasta cierto punto. Definitivamente recomendaría iniciar con este disco o con el siguiente después de este, que es el Caballero 2, que yo creo que es un disco que ya balancea muy bien todos los aspectos de Don Caballero, los aspectos más experimentales. Ya las guitarras directamente casi que nunca vuelven a hacer riffs, sino que se dedican a hacer arpegios raros, extraños, ruidosos a veces, pero no demasiado, como para que no espanten a una persona que escucha un rock un poco más tradicional, o que tal vez escucha post-hardcore o bandas más limpias de math rock que vinieron ya en los años 2000, sobre todo bandas japonesas de math rock que se dedicaron a hacer un math rock muy limpio, muy pulido en ese sentido. No me enredo más para no hacer esto demasiado largo y tedioso.
A mi modo de ver, estos discos son clásicos del math rock. Don Caballero es fácilmente la banda más representativa. Poco después la banda se desintegraría, nunca se volverían a juntar. Hasta donde tengo entendido, creo que habrán hecho algún concierto aquí y allá, pero poco más. Sigue manteniéndose como una banda relativamente de culto, como muy para los nichos de este tipo de géneros. Yo los invito a escuchar math rock. Es un género muy satisfactorio, más allá de las bromas. Sí es un género complejo, sobre todo rítmicamente. Seguro los que estudien música, que yo no sé absolutamente nada de teoría musical, ni toco ningún instrumento, pero seguramente aquellos que les saquen, que conozcan más de esto, le pueden sacar mucho más jugo, sobre todo a cómo las canciones no se comprometen con ninguna base rítmica tradicional. Como muchas veces, ni no sé si le podríamos llamar a esto polirritmia, pero da la sensación de que sí, pero parece que se desfasan. La guitarra de la batería ya como que van a tempos distintos, una cosa muy extraña, pero a la vez muy disfrutable. Don Caballero hacía música sofisticada, hacía música compleja, pero no se olviden que hacían rock. Y tenemos muchas canciones grooves que te pegan en la cara, con guitarras expresivas, con un baterista de puta madre, los que pueden satisfacer tanto a los oídos exigentes como a los oídos que buscan un rock más expresivo. El math rock, entonces, en ese sentido es un género interesantísimo, a menudo no es muy valorado, me parece a mí. No se discute tanto como otros géneros de rock clásicos, pero tiene muchas virtudes. Y yo creo que Don Caballero es un gran ejemplo de esto. Así que nada, los invito a que escuchen a Don Caballero. Esta banda en general tiene una discografía interesante, aunque creo que en sus 3 primeros discos están los elementos más clásicos de la banda y varios de los discos más importantes del género. Eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Denle like si les gustó. Comenten, suscríbanse, activen la campanita. Les recuerdo que pueden seguir las redes sociales del canal, están en la descripción. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.